Mi gente de Realityland, lo que vivimos en la última gala de Supervivientes All Stars ha sido uno de esos momentos que quedarán grabados en la historia de la televisión. No hablamos de una simple discusión, hablamos de un auténtico estallido de tensión que acabó con Sandra Barneda paralizando a Oriana Marzoli después de que ésta lanzara insultos gravísimos contra Marta Peñate. Y creedme, la palabra macarra fue solo la punta del iceberg de un enfrentamiento que huele a guerra larga, broncas constantes, y sobre todo, mucha polémica que a Telecinco le encanta, aunque luego tengan que apagar incendios. Todo comenzó cuando en pleno directo las cámaras enfocaban a Oriana y Marta, dos mujeres que ya llevaban mucho tiempo acumulando tensión. Y es que no nos engañemos, la herida viene de lejos, porque ambas comparten un mismo pasado sentimental ligado a Tony Espina. Ese hombre ha sido detonante de celos, reproches y comentarios que ahora resurgen con más fuerza que nunca. Y claro, cuando juntas en un plató a dos mujeres de armas tomar, con resentimientos, con recuerdos dolorosos y con mucho orgullo de por medio, es cuestión de segundos que salten chispas. El público lo notó desde el principio. No había que ser muy listo para ver cómo Marta evitaba la mirada de Oriana, cómo intentaba mantenerse tranquila, incluso irónica, mientras Oriana se revolvía en su asiento, incapaz de contenerse. El silencio duró poco. Bastó que Sandra Barneda intentara mediar para que todo se descontrolara. Porque Sandra, con su habitual tono de control, habló de pareja televisiva refiriéndose a Marta y Oriana, y aquello fue suficiente para que Oriana estallara con un pareja de qué. Y desde ahí, mi gente, lo que vimos fue una montaña rusa de insultos, reproches y ataques personales que dejaron al público boquiabierto. Oriana, fiel a su estilo provocador, no se mordió la lengua. Lanzó frases directas, duras, incluso de mal gusto, y no tardó en tachar a Marta de payasa y de mentirosa. Y lo más fuerte, llegó a insinuar que Marta discutía solo por dinero, como si cada palabra que saliera de su boca estuviera medida para facturar. Ese comentario encendió aún más a la audiencia, porque si algo no se le puede reprochar a Marta Peñate es falta de carácter. Ella podrá gustar más o menos, pero siempre da la cara, y acusarla de mercenaria del conflicto fue cruzar una línea muy peligrosa. Marta aguantó como pudo, pero no tardó en responder. Y lo hizo con ese estilo ácido y contundente que tanto la caracteriza. Le recordó a Oriana que ella ni siquiera sabe lo que es la supervivencia, porque en sus participaciones anteriores no había durado ni 72 horas en la isla. Un golpe bajo directo a la mandíbula mediática de Oriana. Y claro, esas palabras dolieron, porque es verdad, Oriana ha fracasado en sus intentos de supervivientes, se ha ido por la puerta de atrás, incapaz de resistir las condiciones extremas. Y que Marta se lo recordara delante de toda España fue dinamita pura. El ambiente se volvió insostenible. Insultos, gritos, acusaciones, todo con la tensión de un directo que parecía salirse de control. Oriana, cada vez más encendida, llegó al punto de llamar macarra a Marta, un término que no solo sonó despectivo, sino que evidenció el nivel de desprecio que le tiene. La palabra resonó en el plató y provocó un silencio incómodo. Marta abrió los ojos como platos, el público murmuraba y hasta los colaboradores parecían tensos, como si supieran que acababa de cruzarse un límite. Y ahí entró Sandra Barneda. La presentadora, que había estado intentando mantener la calma y dar espacio a cada una, decidió actuar. Con voz firme, mirada directa y tono implacable, interrumpió a Oriana y le dejó claro que en un plató no todo vale. Oriana, mírame. Estoy aquí. Y ya que llevas tantos años como colaboradora, regla número 1, cuando la presentadora habla, te callas. Esa frase, mi gente, cayó como un jarro de agua fría. Oriana se quedó helada, el público aplaudió y Marta respiró aliviada. Fue el momento en que Sandra puso orden y demostró que, aunque muchos la critican, sabe cuándo y cómo cortar un espectáculo peligroso. Lo más llamativo fue ver la reacción de Oriana. Pasó de gritar y gesticular como una fiera a quedarse paralizada, enmudecida, con esa mezcla de rabia contenida y humillación pública que pocas veces se le ha visto. Y es que no estamos hablando de cualquier enfrentamiento, estamos hablando de una presentadora frenando en seco a una de las reinas del escándalo televisivo. Sandra Barneda humilló a Oriana delante de todos, y lo hizo con una simple frase que se sintió como una bofetada mediática. El vídeo del momento no tardó en hacerse viral. En cuestión de minutos, las redes ardían con mensajes como, por fin alguien le para los pies a Oriana, Sandra Barneda la dejó planchada o esto es historia de la tele. Y es que el público llevaba años esperando que alguien le pusiera freno a Oriana, acostumbrada a gritar, insultar y salirse con la suya. Pero esta vez no pudo. Esta vez la autoridad de la presentadora pesó más que sus gritos. Y lo mejor, o lo peor, según se mire, es que esto no acaba aquí.
Porque la guerra entre Marta y Oriana no ha hecho más que empezar. Si así fue en un plató, ¿os imagináis lo que puede ocurrir en la isla? ¿Imagináis a Marta, curtida en 1000 batallas, enfrentándose a Oriana, la reina de las broncas express? Ese cóctel promete incendiar supervivientes al Stars como nunca antes. Y Sandra Barneda lo sabe, por eso intervino, para poner límites, pero también para calentar motores de cara a lo que viene. Para entender por qué el plató explotó, hay que retroceder unos pasos y mirar el triángulo que lo envenena todo: Oriana Marzoli, Marta Peñate y Tony Espina. No es una anécdota, es un hilo que lleva años tensándose, saltando de un programa a otro, de una ruptura a un nuevo romance, de una reconciliación a otra guerra. Y cuando ese hilo entra en Supervivientes al Stars, con cámaras, focos y una presentadora que no está para juegos, el resultado es un cóctel explosivo. Empecemos por Oriana. Oriana no es una concursante cualquiera. Es un personaje televisivo que se alimenta del conflicto, que entiende el ritmo del espectáculo y que conoce perfectamente cómo convertir una simple réplica en una tormenta viral. Su historial lo demuestra: romances fugaces, amistades rotas, salidas enérgicas y entradas triunfales. Cuando pisa un plató, nunca lo hace en silencio. Y cuando aparece el nombre de Tony Espina, su tono se enciende, su discurso se acelera y los recuerdos le hierven en la boca. Tony no es solo un ex, es el espejo donde se mira cada vez que duda de su poder mediático. Al otro lado está Marta Peñate. Marta también sabe de televisión, pero su estilo es distinto: ironía que corta, constancia, una memoria quirúrgica para las frases que duelen, y sobre todo, un orgullo que no negocia con nadie. Marta lleva tiempo demostrando que puede sostener una trama sin perder los papeles, que puede provocar sin gritar y que no necesita alzar la voz para hundir una postura contraria. Con Tony Espina a su lado como pareja, Marta llega a esta edición con la seguridad de quien no tiene que demostrar nada, y con la tentación de zanjar cuentas pendientes. Y en medio, Tony. Él es el vínculo y el detonante. No aparece para pelear, pero su mera presencia en el relato basta para activar viejos reproches. Oriana y Marta no discuten solo por carácter, discuten porque cada una representa una etapa distinta de la vida de Tony. Una, el pasado tempestuoso; la otra, el presente estable. Una, el vértigo; la otra, la calma. Y ya sabemos que en televisión la calma dura poco cuando el vértigo entra por la puerta. Con este mapa emocional, llegamos a la escena que narramos ayer. Sandra Barneda propone hablar de la pareja televisiva, y Oriana salta. ¿Por qué salta? Porque detrás de esa palabra hay un mensaje: tú y Marta existís juntas para la audiencia. Y Oriana, que se siente protagonista por derecho propio, rechaza ser comparsa de nadie. A Marta, en cambio, la palabra pareja le sirve para enmarcar la discusión donde le conviene. No hablamos de amor, hablamos de televisión, de reglas del juego, de profesionalidad. Por eso Marta insiste en que ha ido a hablar de la supervivencia de Tony. Es su forma de desactivar el drama sentimental y colocarse en un territorio donde se siente fuerte. Sin embargo, las brasas no tardan en reavivarse. Oriana recupera un episodio fuera de cámaras, un encontronazo previo en un evento donde, según ella, Marta le habría faltado al respeto. Y de esa anécdota nace el dardo más comentado de la noche: yo no discuto si no me pagan. Esta frase, suelta, sin matices, suena a soberbia calculada. En la cabeza de Oriana significa que no va a regalar espectáculo gratis, en los oídos del público suena mercantilizar el conflicto. Y ahí Marta huele sangre. Porque si algo detesta el espectador es que le recuerden que hay teatro detrás de las lágrimas. Marta replica con precisión, habla de supervivencia, que de eso tú sabes poco. Y remata con el dato que corta: que las estancias de Oriana en la isla han sido efímeras, que no llegó ni a 3 días. No importa si fueron horas más o menos, lo que importa es la imagen que dibuja: Oriana no aguanta. Y cuando una concursante construye su personaje sobre la fuerza y el desafío, que le llamen fugaz duele como una verdad irrebatible. A partir de ahí, cada frase tiene doble filo. Oriana, a la defensiva, presume de ser colaboradora veterana: este es mi 7º año. Ese 7º año no es un simple número, es una medalla que se cuelga para demostrar que la tele la quiere, que los jefes la llaman, que su silla está reservada. Marta, con esa ironía punzante, transforma la medalla en un ancla: estás aquí por los shows que montas, no por ser buena superviviente. Traducido, tu currículum televisivo se sostiene en el ruido, no en el mérito. En paralelo, hay un detalle que explica por qué Sandra Barneda decide intervenir con tanta firmeza. Mientras el intercambio sube de tono, la forma se va perdiendo: interrupciones, descalificaciones, la palabra macarra de Oriana,
un carrerita que suena a desprecio clasista, una carcajada que enciende aún más la tensión. En televisión la bronca se tolera, la falta de respeto directo, no. Y Sandra, que entiende que la audiencia quiere fuego pero no incendio, marca la línea. Cuando habla la presentadora, te callas no es solo una regañina, es un mensaje a toda la mesa, aquí hay reglas. Pero volvamos al fondo, porque el fondo es lo que va a sostener esta guerra en las próximas galas. Tony Espina es el eje silencioso. Cuando Marta dice yo vengo a defender a mi pareja, fija la narrativa, su prioridad es Tony, su concurso, su liderazgo, su resistencia. Cuando Oriana insiste en reproches del pasado y en jerarquías de plató, fija otra narrativa, su prioridad es reivindicarse ante una audiencia que la ha etiquetado muchas veces de caprichosa. De ahí la necesidad de sobreactuar control, de erigirse en profesional que solo discute bajo contrato. Es la construcción de un personaje que domina el caos, hasta que el caos la domina a ella y a alguien, en este caso Sandra, debe poner freno. En este punto surge una pregunta inevitable, ¿es posible la paz entre Oriana y Marta? La respuesta corta es no. No en un formato que vive del choque. No cuando cada gesto, cada mirada y cada pausa se interpretan como ataque. Y menos aún cuando las dos compiten por el mismo espacio simbólico, ser la mujer que gana la partida. Marta juega al ajedrez, Oriana juega al póker. Una calcula, la otra arriesga. Una mide silencios, la otra juega con el volumen. La televisión las necesita enfrentadas porque juntas, en armonía, perderían el brillo que las ha hecho imprescindibles. También hay que decirlo, ambas saben lo que hacen. Marta evita pronunciar ciertas palabras, pero coloca otras que duelen más: profesionalidad, respeto, supervivencia. Son términos que resuenan como campanadas de seriedad, una forma de elevar su discurso por encima del barro. Oriana, en cambio, usa el impacto, payasa, mentirosa, macarra. Son golpes de efecto que generan clip, que se viralizan, que incendian redes. Dos estrategias, un mismo objetivo, dominar el relato. ¿Y el público? El público se divide, como siempre. Unos aplauden la templanza de Marta, otros disfrutan del huracán Oriana. Pero hay un consenso que crece, la intervención de Sandra fue necesaria. Porque cuando el triángulo se enreda y la emoción amenaza con devorar el formato, alguien tiene que recordar que el plató no es la calle, que hay reglas, que no todo vale. Y esa autoridad, guste más o menos, sostiene el espectáculo. Con este telón de fondo, la historia está servida para lo que viene. Pruebas que tensan el orgullo, nominaciones cruzadas, alegatos encendidos y un Tony que, aunque intente mantenerse al margen, tendrá que posicionarse tarde o temprano. Y ese será otro terremoto. ¿Cómo se gestiona un pasado que no deja de llamar a la puerta cuando el presente exige serenidad? ¿Cómo conviven la novia y la ex cuando todo está bajo el foco? Lo que ocurrió anoche no fue una simple llamada al orden. Fue una intervención quirúrgica de Sandra Barneda que cambió el pulso del plató y, de rebote, el guión emocional de la edición. Vamos a desgranarlo paso a paso, porque ahí está la clave de por qué medio país aplaudió de pie y la otra mitad ardió en comentarios. Primer momento, la escalada. Oriana y Marta arrancan en tensión contenida. Miradas cruzadas, interrupciones, pullas. Sandra escucha, deja que el aire se caliente, pero no cede el control. El detonante llega con dos golpes muy concretos, el yo no discuto si no me pagan de Oriana y el tú no has sobrevivido ni 3 días de Marta. Ahí el plató cambia de temperatura. Ya no es debate, es duelo. Segundo momento, la palabra que corta. Oriana suelta macarra. No es una opinión, es una descalificación frontal. El público murmura, Marta sube ceja, los colaboradores se recolocan en la silla. El gesto de Sandra es mínimo, pero claro, endereza la espalda, mide la distancia, fija la mirada. La mesa entiende que llega la moderadora, no la amiga. Tercer momento, el freno. Sandra, Oriana, mírame. Estoy aquí. Y ya que llevas tantos años como colaboradora, regla número 1, cuando la presentadora habla, te callas. No grita, sentencia. El plano congela a Oriana, que pasa del huracán al bloqueo en un segundo. Ese corte al ruido es el primer aplauso. El público no aplaude contra Oriana, aplaude a favor de algo que se echaba de menos, autoridad limpia. Cuarto momento, el marco. Sandra no se queda en el cállate y ya. Reordena la conversación con dos ideas que cambian el terreno de juego, respeto y formato. Traducción, aquí no se viene a humillar, se viene a debatir, y esto no es un ring, es un programa con reglas.
Ese gesto devuelve a Marta la posibilidad de argumentar sin gritar, y obliga a Oriana a pensar antes de disparar. Quinto momento, la redistribución del poder. En los minutos siguientes se ve lo esencial. Marta respira y elige palabras como profesionalidad, límites, supervivencia. Oriana, sin el altavoz del grito, rebaja el tono. No por convicción, por necesidad. La presentadora no le ha quitado protagonismo, le ha quitado la opción del atajo. Si quiere ganar, tendrá que construir. Hasta aquí, la cirugía del plató. Ahora, el terremoto en redes. Porque mientras se servían cafés en camerinos, la plaza pública levantó juicio sumarísimo. Bloque 1. Aplauso a Sandra. Por fin alguien le pone freno. Esto es moderar, se acabó la barra libre del insulto. Hay quien no traga a Sandra, pero anoche incluso parte de sus críticos reconocieron que puso orden sin humillar. Bloque 2. Defensa de Marta. Clase y puntería, no subió el volumen, subió el nivel, así se responde sin perder la cara. A Marta le ha salido la jugada, se colocó en la orilla del respeto y dejó que la otra se ahogara en su propio ruido. Bloque 3. Legión de Oriana. Ojo, no es menor. A Oriana se la llama para esto y ahora la cortan. La tele vive del fuego y Sandra trae un extintor. Si no quieren bronca, no inviten a quien la domina. Este bloque sostiene que la espontaneidad también es verdad y que el formato se alimenta del exceso. ¿Quién gana? Gana el relato de orden, que es el que suele imponerse cuando el insulto supera la frontera de lo tolerable. Y eso tiene consecuencias dentro del concurso. Efecto 1. Las nominaciones. Cuando una bronca queda asociada a la palabra límite, ese sello se paga en la siguiente votación. Quien haya tomado nota, y en los realities todos toman nota, sabrá que nominar a quien traspasó le saldrá barato ante la audiencia. Si hay empate moral, caerá sobre Oriana. Efecto 2. El arco de cada personaje. Marta sale con aura de seriedad combatiente. Si se mantiene en esa línea, puede convertirse en la portavoz razonable del conflicto. Oriana, para no quedar encasillada como la que insulta, necesitará un giro de guión, una disculpa calculada, un gesto de empatía, una prueba donde brille sin gritar. Si no lo encuentra, quedará como recurso de un solo tono. Y ese tono, tras la intervención de Sandra, se ha encogido. Efecto 3. Tony en el centro del tablero. Aquí viene la jugada fina. Con Marta fortalecida y Oriana atada en corto, Tony se convierte en la pieza decisiva. Lo que diga, o no diga, en la próxima emisión inclinará simpatías. Si defiende a Marta sin pisar a Oriana, crece. Si entra al barro y revienta el puente, dinamita su propio arco. Efecto 4. La marca supervivientes. A la cadena le conviene esta lección pública. Manda un mensaje claro, sí a la tensión, no al desprecio. Eso blindará a los patrocinadores, que no quieren su logo al lado de una palabra como macarra, y permite que la conversación gire hacia lo que realmente da prestigio al formato. Pruebas, liderazgo, hambre, estrategia. La bronca vende un día, la competición sostiene toda la temporada. Pero que nadie se confunda, la guerra no ha terminado. Solo ha cambiado de armas. Donde antes había grito, ahora habrá astucia. Donde antes había improperio, ahora habrá ironía afilada. Lo vimos al cierre. Marta dejó caer que hablará de supervivencia y no de sillas de colaboradora. Oriana presumió de años en la casa. 2 dardos, mismo blanco, validación. Las próximas galas serán un duelo por demostrar quién merece más pantalla cuando el semáforo del insulto está en rojo. Y hay otro frente, más silencioso, que arderá, los bandos internos. Quien se sume a Marta lo hará en nombre del respeto. Quien se acerque a Oriana escogerá el ritmo de la tele de alto voltaje. Esa fractura se notará en la playa, en las tareas, en los turnos de fuego, en los alegatos de nominación. Y si Sandra mantiene la vara firme, cada exceso se convertirá en boomerang. ¿Fue humillación, como brama una parte de la red, o fue justicia televisiva? Mi lectura es clara, fue control. Y el control no mata el show, lo afina. La prueba está en que hoy todos hablan de la frase de Sandra, sí, pero también del subtexto que dejó al descubierto. Quien sabe jugar con palabras y quien solo empuja con volumen. Esa diferencia construye carrera. Cierro con la imagen que resume la noche. Sandra erguida, dedo sin temblor, voz sin titubeo, Oriana congelada, ojos abiertos, mandíbula tensa, Marta respirando, frase lista, tono bajo. 3 postales, 3 rutas. Desde aquí, el camino de cada una dependerá de cómo traduzcan esa escena, como un tirón de orejas o como una oportunidad de reescribir su papel. Lo que viene promete,
Pruebas que mandan, nominaciones con factura, alianzas nuevas y un público que ya no traga ruido por ruido. El listón está claro: tensión, sí; insulto, no. Quien lo entienda, crecerá. Quien no, caerá por su propio eco. El día después no fue una resaca, fue un terremoto con réplicas en todas partes. En la isla, en el plató, en los pasillos de la cadena y, ojo, en los despachos de las marcas. La frase de Sandra Barneda no se quedó en un corte viral, reordenó jerarquías, trazó límites y dejó a cada cual en su casilla. Desde entonces, todo gesto tiene traducción política dentro del concurso. Vamos por partes, porque aquí hay pólvora para rato. 1. La convivencia, a fuego lento. Tras la bronca, el campamento amaneció dividido en dos orillas muy claras. En una, quienes aplauden el frenazo de Sandra y leen la escena como una lección de respeto: discutir, sí; despreciar, no. En la otra, quienes creen que a Oriana se la busca para encender la tele y luego se la ata en corto cuando el fuego sube. Esta fractura no se ve solo en las palabras, se palpa en las pequeñas cosas: quien se sienta con quien a comer, quien ofrece agua, quien calla cuando la otra habla, quien mira al suelo en las asambleas. La tensión se cocina en silencio, y esa es la peor, porque no explota, corroe. 2. El precio del insulto. La palabra macarra no fue un exabrupto suelto, fue un boomerang. Desde ese instante, cada réplica de Oriana paga un peaje. Si sube el tono, cae mal; si baja el tono, parece que cede. Es un laberinto. Y en ese laberinto Marta ha encontrado su paseo, sin alzar la voz, con frases cortas y punzantes, se ha colocado en el papel de portavoz del hasta aquí. El público reconoce esa postura. Dentro, las nominaciones lo notarán. No por conspiración, por instinto de grupo. Quien genera conflicto pagará mesa, le tocará el collar de salida más pronto que tarde. 3. El triángulo y el árbitro involuntario. Con el choque en plena ebullición, Tony Espina se convierte en el árbitro que no quería ser. Cualquier gesto suyo tendrá lectura doble. Si arropa a Marta, deja plantada a su pasado; si tiende la mano a Oriana, desautoriza a su presente. No hay jugada limpia. Por eso, su silencio estratégico vale oro, hasta que no valga. Porque habrá momento, y será pronto, en que le pidan posicionarse. Y ese posicionamiento definirá alianzas y votos. El día que Tony diga una frase de más, el tablero se moverá como un dominó. 4. El efecto Sandra. Que nadie lo subestime, la intervención de la presentadora no fue solo una bronca, fue un contrato nuevo con la audiencia. La cadena, maltrecha de credibilidad, necesitaba un gesto que dijera: se permite la tensión, no se blanquea el desprecio. Eso tranquiliza a las marcas y marca una pauta: a partir de ahora, quien cruce la línea perderá foco. Ojo, foco no es minutos, foco es legitimidad. Puede salir mucho y caer mal, puede salir poco y crecer. Anoche se firmó esa gramática. 5. Las marcas con la calculadora. Los patrocinadores no miran solo la cuota, miran el clima. Si el ruido huele a violencia verbal sin control, se te van; si huele a competición vigorosa con árbitro firme, se quedan. Desde la frase de Sandra, el mensaje a los anunciantes es claro: habrá bronca, sí, pero con reglas. Ese con reglas es el cinturón de seguridad de la temporada. Si se rompe, los teléfonos arderán. Si se sostiene, el programa respira. 6. El guión que viene. Después del portazo en plató, el concurso muta. Ahora cada prueba es una prueba de carácter, no solo de fuerza. Cuando toque repartir comida, quien exhiba calma suma. Cuando toque aguantar hambre, quien no se victimice gana. Y cuando lleguen las nominaciones, el alegato que triunfe será el que piense y no el que grite. Ahí Marta parte con ventaja. Oriana puede darle la vuelta, pero necesita un giro inteligente, una disculpa sin humillarse, un gesto de buen juego con alguien que no sea de su círculo, una prueba superada sin montar espectáculo. Si no lo hace, quedará atrapada en su propio personaje. 7. Los vetos invisibles. En los realities existen vetos que no se anuncian, se ejercen. No te cortan el micro, te quitan la excusa para estallar. No te expulsan, te apagan el altavoz en los momentos clave y te sueltan cuando el público está cansado. Ese es el castigo más cruel, aparecer sin relato. Y esa es la amenaza que sobrevuela a la Oriana más irascible. Si no cambia el código, el programa la colocará fuera del centro y la audiencia hará el resto. 8. La narrativa del público. Fuera de la isla, la calle se divide en 3 coros.
Primero, el coro de la autoridad. Bien por Sandra, basta de insultos. Segundo, el coro del espectáculo. Si llaman a Oriana, que la dejen hacer Oriana. Tercero, el coro pragmático. Menos grito y más supervivencia. Este tercer coro, silencioso y constante, es el que suele decidir. No tuitea todo el día, pero sí cambia de canal si se siente estafado. El programa tendrá que alimentarlo con pruebas, liderazgo y estrategia real, no solo con salseo. Si no, el desgaste llegará por goteo. 9. La factura emocional. Esta clase de conflicto tiene una consecuencia que a veces no se cuenta: el agotamiento. Dormir mal, comer peor, tener cámaras encima y, además, llevar una bronca a cuestas, desgasta. Ahí es donde se verá de qué está hecha cada una. Si Marta sostiene la línea fría, sube. Si Oriana se reinventa y aprende a pausar, puede sorprender. Si ninguna cede, el reality hará lo que hace siempre: convertirá la pelea en estrategia y quien no entienda el cambio quedará fuera del juego. 10. El minuto de oro que viene. Apunten, habrá un cara a cara formal con reglas claras. Sandra lo sabe, el guión lo pide y la audiencia lo exige. Será la reválida. Si Oriana entra templada y reconoce una palabra de más, recupera terreno. Si Marta admite que su ironía también corta y apuesta por competir en la isla, se consolida. Si alguna intenta repetir el grito, el plató y el público, la devolverán a la casilla de salida. Ese minuto de oro decidirá la ruta de medio concurso. 11. La trampa del barro. Cuando lleguen pruebas sucias, el barro literal tentará al barro verbal. Si ahí estalla el round 2, significará que no se aprendió nada. Si ahí aparece el juego limpio, ayuda a quien te odia, comparte chispa, cede un turno, la edición habrá ganado la escena que necesita, el conflicto transformado en relato de superación. Eso sí vende, eso sí fideliza, eso sí deja pozo. 12. Lo que nadie dirá pero todos entienden. La tele necesita a Oriana fuerte y a Marta firme. No quiere a una Oriana desatada ni a una Marta inquisidora. Quiere equilibrio, circular entre la fricción y la norma. Anoche, con una frase, Sandra movió el péndulo hacia la norma. Ahora les toca a ellas devolverlo al centro sin romperlo. Cierro con un veredicto incómodo pero real: la bronca ya no es rentable si viene sola. A partir de hoy, cada estallido tendrá que traer contenido: una prueba ganada, una alianza nueva, una renuncia generosa, una estrategia que sorprenda. Quien entienda esta ley escribirá su ascenso, quien no, firmará su salida con ruido y sin gloria. La noche se cerró con un sabor a pólvora que aún flota en el aire, pero el verdadero campo de batalla empieza ahora. Lo que vimos en directo no fue solo un enfrentamiento entre Oriana y Marta, ni un gesto de autoridad de Sandra Barneda. Fue el inicio de un relato que puede decidir la temporada entera de Supervivientes All Stars. Y aquí es donde viene lo más polémico, lo más incómodo y lo más real. Porque lo que nadie dice en voz alta es que detrás de cada bronca no solo hay egos, hay intereses. Intereses de productora, intereses de cadena, intereses de audiencia y, sobre todo, intereses de personajes que saben que su supervivencia no se mide en kilos perdidos ni en peces pescados, sino en minutos de pantalla. 1. El precio de un insulto que marca una edición. La palabra macarra puede parecer un insulto más en un reality donde se lanzan frases como cuchillos. Pero no. Esa palabra fue un parteaguas. Hasta ese instante, el programa navegaba la tensión habitual: celos, reproches, recuerdos del pasado. Con ese insulto, se abrió un debate moral que salta de la isla al salón de cada espectador. ¿Hay que permitir cualquier exceso en nombre del espectáculo? Y aquí viene lo polémico: la propia cadena se enfrenta a su contradicción. Llama a Oriana porque es dinamita pura, porque garantiza titulares, porque convierte cualquier plató en un ring. Pero al mismo tiempo sabe que si se descontrola, puede espantar a marcas, espantar a público y dejar en evidencia a los presentadores. Es el dilema eterno: televisión de riesgo o televisión domesticada. 2. Marta como la inesperada dama blanca. Y mientras Oriana caía en el barro de la descalificación, Marta Peñate se envolvía en el papel de víctima digna. Y ojo, que nadie se confunda: Marta no es santa, Marta es guerrera, ha tenido broncas igual o peores en otras ediciones. Pero aquí supo esperar, mirar y colocar su discurso como un espejo de sensatez. La polémica está en lo siguiente: ¿fue auténtico o fue estrategia? Porque no olvidemos que Marta sabe perfectamente cómo funciona el plató. Se ha criado en la tele de la bronca, conoce los tiempos, y eligió con precisión quirúrgica no perder los papeles.
Ese autocontrol la colocó en la orilla de la razón y dejó a Oriana desarmada. Para unos, fue una lección de clase, para otros, una jugada calculada que huele a oportunismo televisivo. 3. Sandra Barneda, ¿presentadora o jueza? Aquí está el debate más duro. La frase de Sandra paralizando a Oriana fue histórica, sí, pero también abre una grieta. ¿Debe un presentador intervenir de forma tan directa? Hay quien lo celebra, por fin alguien pone orden. Pero hay quien lo critica, un presentador no debe convertirse en juez. Lo polémico es que, en un plató que vive del descontrol, Sandra eligió controlar. Y en ese gesto, se convirtió en protagonista. ¿Fue necesario? Probablemente sí. ¿Fue un exceso? Ahí está el dilema. Porque lo que se dijo después en redes es demoledor. Sandra se cargó la espontaneidad, Sandra humilló a Oriana, Sandra salvó el programa. 3 lecturas, una misma escena. 4. Tony Espina, el árbitro atrapado. Y no podemos olvidar al hombre en el centro del huracán, Tony. Ex de Oriana, actual pareja de Marta. Con ese triángulo, cualquier palabra suya se convierte en dinamita. Y por eso calla. Pero ese silencio también pesa. Porque llegará un momento en que la audiencia le exija pronunciarse, y cuando lo haga, romperá algo, o su pasado o su presente. La polémica es clara. ¿Puede Tony sostenerse en el silencio o terminará hundido por no mojarse? Y aquí el público está dividido. Hay quienes creen que su papel es ser la roca que no entra en juegos de faldas. Y hay quienes dicen que callar es cobarde y que, tarde o temprano, le explotará en la cara. 5. La factura mediática. Si algo quedó claro tras esta bronca es que la edición ya no será recordada por los saltos del helicóptero, ni por el barro, ni por las pruebas. Será recordada por este momento. Y eso, para un programa que arrastra datos de audiencia preocupantes, es un arma de doble filo. Por un lado, consigue viralidad, por otro, corre el riesgo de que el público solo hable de insultos y se olvide de la supervivencia. Y aquí está la polémica más grande. ¿Qué vende más, el reality como competición o el reality como circo? La cadena lo sabe y lo sufre. Porque mientras el público más fiel se engancha al salseo, el espectador medio se cansa del ruido. Y ahí están las cifras. Cuando hay insulto, hay ruido. Cuando hay respeto, hay fidelidad. 6. El papel de la audiencia, verdugo y salvadora. No nos engañemos, el verdadero juez no es Sandra, ni la dirección, ni siquiera los concursantes. El verdadero juez es el público. Y la audiencia es cruel, cambiante y despiadada. Hoy aplaude a Marta por mantener la calma, mañana puede darle la espalda si percibe que va de mosquita muerta. Hoy crucifica a Oriana por un insulto, mañana puede rescatarla por puro morbo. Esa es la magia y la condena de los realities, el público es imprevisible. Pero si hay algo seguro, el que se repita el insulto sin medida, caerá. El que entienda la lección y la use a su favor, crecerá. 7. Lo que viene, Guerra Fría en directo. Las próximas galas no serán de broncas a gritos. Serán de sonrisas falsas, de ironías envenenadas, de silencios estratégicos. Porque tras lo de anoche, saben que no hay espacio para otro estallido igual. Pero tampoco hay marcha atrás. Marta y Oriana ya están unidas por un hilo rojo de rivalidad que no se romperá. Cada gesto será analizado. Cada palabra, interpretada. Cada nominación, vista como venganza. La pregunta es, ¿quién aguantará más sin explotar? Y, sobre todo, ¿qué hará Tony cuando la cuerda se tense tanto que no pueda sostenerla? Cierro con una reflexión polémica y necesaria. Lo de anoche no fue un incidente aislado. Fue una radiografía de lo que es hoy la tele, un campo de batalla entre el ruido fácil y la tensión controlada. Sandra eligió control. Oriana eligió ruido. Marta eligió inteligencia. Tony eligió silencio. Y la audiencia eligió hablar, juzgar y convertirlo en tendencia. La polémica está servida, y la edición ya tiene su titular, la batalla entre insulto y respeto. Lo que venga después, dependerá de cómo cada uno juegue su carta. Mano blanca indicando hacia la derecha y ahora te pregunto a ti, que estás viendo esto en Realityland. ¿Crees que Sandra hizo bien en frenar a Oriana o se pasó de jueza? ¿Te crees a Marta como dama del respeto o la ves como una estratega disfrazada? ¿Debería Tony mojarse ya o está haciendo bien en callar? ¿Quieres más broncas o prefieres ver pruebas de verdad? Déjame tu comentario aquí abajo, porque este canal vive de tu opinión y porque sin tu voz, no hay reality. Dale al like, activa la campanita y suscríbete a Realityland.
Lo que viene en Supervivientes All Stars no es solo supervivencia, es una guerra de egos, y tú decides quién gana.